Bueno, esto aquí está, en fin, si algún día lo supera alguien, que avisen, ¿no? Bueno, empezaré aleatoriamente con Augusto Monterroso, muy admirado escritor y amigo, exacto en su palabra. De él dijo Elena Poniatowska que nació clásico. Quizás su relación con los clásicos ha podido pasar desapercibida para algunos, pero tuve ocasión de captarla con toda claridad cuando, para mi sorpresa, una noche me pidió prestado un breve libro de Pepe Bergamín, La música callada del toreo, que días antes él me había visto robar con éxito en el curso de una presentación en Barcelona de un libro de Anthony Burgess. Y esta no es una disculpa, lo virlé después de ver que Burgess robaba con gran habilidad la traducción del Ulises al catalán. Le presté la música callada y 2 semanas después, al devolvérmelo, recuerdo que las contaba y aquella era la quinta vez que nos veíamos. Monterroso dejó caer un elogio de la prosa de Bergamín, tan profundamente enraizada, dijo, en la de los clásicos españoles del siglo de oro. Y recuerdo que ese día pensé que Monterroso tenía aquel tercer oído del que nos hablara Nietzsche, el del que escucha las armonías superiores. En esto se parecía a Bergamín, para quien en el nivel alto y profundo, entrecomillado, de los verdaderamente grandes no había graduaciones de talento y ninguno era mejor o peor que el otro, pero sí siempre de los verdaderamente grandes. Hoy, en el día en que escribo esto, cuando de vivir Monterroso, Tito para sus amigos, habría superado de largo los 100 años, compruebo que sigue ahí Monterroso más vivo en el fondo que nunca, tal vez porque se pasó la vida moviéndose. Persiste Monterroso. No ha caído en el olvido, ni caerá. Es un clásico, un joven clásico, pero rotundo clásico. Ya presintió que ocurriría esto Italo Calvino cuando en el 85 lo incluyó en su famoso libro En 6 propuestas para el próximo milenio, junto a Borges, Bioy y Messet Test, en el capítulo dedicado a la rapidez, donde advertía de los tiempos cada vez más congestionados, fue bien certero al elegir este adjetivo, que intuía que iban a venírsenos encima. Para esos monstruosos años congestionados, en los que parecía intuir que lo espantoso no sería el vacío infinito, sino la existencia, recomendaba que se ensayaran formas nuevas, ágiles y concisas, formas breves con densidad de contenidos. De alguna forma, Italo Calvino nos estaba recomendando a todos volvernos Monterroso. Después Lola evocaba otra vez la noche aquella en que había hecho el amor con el poeta que yacía majestuoso y semisecreto en el manicomio de Mondragón. De Sergio Pitol, Los mejores cuentos. Aquí escribí un prólogo largo sobre Pitol que se titula Has hecho girar la locura. Texto que me parece lo mínimo que podía hacer siendo Pitol el que considero mi maestro en las letras. Y lo fue por muchos motivos, entre otros porque lo conocí en Barcelona, pero fugazmente, él vivió en Barcelona, y posteriormente en un viaje que hice a Egipto, por el que se me ocurrió pasar por Varsovia, donde él vivía, se me ocurrió llamarle, y en lugar de estar un mes en Alejandría, que era mi proyecto, ciudad a la que iba a través de unas líneas polacas, y por eso tenía que pasar una noche en Varsovia, terminé pasando un mes en Varsovia y un día en Alejandría. Y ahí entablé una gran amistad con Sergio, que por primera vez un autor de una generación superior a la mía, superior de edad y tantas otras cosas posibles superiores,
fue el primero que me habló de lo que escribía yo, el primero que me habló de literatura, que me tuvo en consideración de alguna forma, cuando solo tenía yo un librito pequeño y muy horrible publicado, por lo tanto se le agradece. Y con el tiempo se fue convirtiendo en la figura principal de lo que escribo, de lo que he escrito siempre. Cosmopolita enorme por la trayectoria vital suya, salió de México pronto para trabajar como diplomático en diversos países, muchos de ellos generalmente del este. Al ser del este, él era un enamorado de Gombrowicz y de la literatura polaca alrededor de Gombrowicz. También estuvo en Praga, en la Praga de Kafka, como embajador. Estuvo también en Moscú. Curiosamente, cuando le tocó el agregado cultural en París, de México, le vine a ver y me sorprendió mucho porque estaba muy incómodo en París, ciudad en la que estamos rodando esto, ¿no? Me chocó mucho porque además, entre otras cosas, a mí yo adoraba y adoro París, ¿no? Pero la cultura francesa iba por otro lado para él se había formado con la cultura del este. Y recuerdo algo muy gracioso porque decidió ir a ver el lugar donde había nacido Proust. Yo no tenía ni idea de que había un lugar donde había nacido Proust, sabía que había nacido, y acudimos, y había una placa en la puerta, pero Proust había estado de niño 1 año o 2, después fue trasladada a la familia, se trasladó a otro enclave de París. Y decidimos que teníamos que averiguar en qué piso había nacido Proust, porque no lo decía la placa, y había un sitio, un rellano en el que llamamos a un timbre, y la mujer que nos abrió, solo abrió un poco la mirilla, y le dijimos a Marcel Proust, ¿está aquí? Y ella dijo, no, es aquí enfrente, están pero nunca se les ve. Y entonces decidimos que Proust había nacido enfrente de la señora esta, y salimos muy rápido ya del edificio. En otra ocasión, en México, después de un homenaje en la Ciudad de México al que asistí, había un almuerzo, pero muy competido para estar en ese almuerzo, y había una amiga escritora que quería asistir al almuerzo, estaban presentes los que habían intervenido en él, en el homenaje, que en realidad era un homenaje modesto hacia mí, y Pitol Sergio, que no había participaba en el almuerzo. Y oía yo que había una conversación en la que le decía a una señora escritora que no podía estar en el almuerzo porque ella no había participado en el almuerzo. Y ella le decía, pero tampoco tú. Y muy educado intentaba convencerla de que no, hasta que al final dijo, te voy a contar por qué no te puedes, por qué no te puedes incorporar a esta mesa. Y yo sí. Y dijo, porque soy su maestro. Y bueno, desde entonces ya decidí que quedaba clarísimo y que lo sería siempre. Y de su literatura amo muchísimo relatos, por ejemplo, del libro Nocturno de Bujara, que están incluidos aquí los 4 en los cuentos de Sergio, los mejores cuentos. Hay un relato extraordinario en el que empieza con una descripción de una cena en una embajada, pero en la que él pasa después, sin que te des cuenta casi, leyéndolo, a la forma ensayística en lugar de la narrativa. Y imperceptible casi. Luego con el tiempo yo he juntado, como tantos otros escritores, narración y pensamiento, narración y ensayo, mezclados dentro de un texto. Pero él fue uno de los que primero, digamos, practicaron esta fórmula entre dos géneros distintos, ¿no? Y fue mágico esa creación suya, en la que te transportaba de un lugar al otro y pasaba del ensayo a la ficción. Y en este sentido me di cuenta mucho después de que ese cuento en concreto fue el que influenció mucho cuando me disparé un poco hacia el recuento de los escritores que dejan de escribir o que no escriben, Bartleby y compañía. En este libro lo que hago es que hay un narrador que es ensayista, que tiene una vida propia, limitada, pero se mezcla la ficción y el personaje que narra con el ensayo breve.
Yo creo que estaba influenciado por completo por Sergio Pitol. Y lo reivindico actualmente porque creo que es un escritor que sería extraordinario, que se recuperará siempre por todo lo que los caminos que él abrió. Naturalmente han abierto caminos muchos más y el tiempo es limitado y aquí aparecerán menos pero de los que quisiera, pero mencionar al maestro sin duda. La Plaza del Diamant, traducida del catalán, con un prólogo de García Márquez. Era una novela que a García Márquez le interesaba muchísimo, le había gustado mucho y se lo dijo a Mercè Rodoreda en una visita que le hizo y ella le dijo que de lo suyo le interesaba en concreto El coronel no tiene quien le escriba, que evidentemente es un cuento extraordinario, aunque no le hablo de otros libros en este caso. A mí me pasa bastante parecido, por lo tanto, que por mucho que me impresionó este cuento, que debió ser el primero que leí de Bolaño, de García Márquez. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, se ha reeditado con motivo del centenario y he estado releyendo esta obra maestra de la literatura española y, entre otras cosas, me llamó mucho la atención el estilo para la época, en los años 50, fragmentado, entrando directo al fragmento, valorando pues la idea de que el fragmento tiene fuerza por sí solo, que el fragmento no es menos que el texto general, que la gracia del fragmento es que es como si empezaras de nuevo algo, y al empezar de nuevo algo tiene que tener fuerza propia el mismo fragmento. No sé, ocurre en las series, por ejemplo, viendo las primeras series de cine, de televisión que hubo, me fijaba que cuando el fragmento, la secuencia, tenía fuerza, valía por sí sola, ¿no? Y de alguna forma que la manera de narrar también era ideal, era esta, en todo caso. Y hay fragmentos, por ejemplo, de las series, o como ocurre en otros momentos, que si no tienen este valor, pues pierden mucho. Pero el fragmento en realidad es una unidad y más el género también más interesante de practicar últimamente, ya que en el fondo todo es últimamente fragmentario. No lo voy a explicar porque es difícil de explicar, pero no es menos el fragmento que la obra extensa en este caso, y ha existido siempre. Particularmente me emocionó muchísimo en Luis Martín Santos, Tiempo de silencio, el episodio que él dedica con el protagonista Pedro que reflexiona sobre Cervantes en Madrid. Cervantes en Madrid, digamos que me emocionó porque se trata del trato que le dieron a Cervantes en realidad en la ciudad de Madrid y el Imperio Español. Voy a leer un poco lo que escribí sobre esto. A Pedro, personaje central de Tiempo de silencio, todavía le veo andando por el Madrid de 1949 y pensando en Cervantes, que pateara esas mismas calles en otros días, nada felices tampoco. Cervantes, un alma libre, una inteligencia alta en medio de un sinfín de tarugos, una personalidad de proyección universal a la que obligaron a arrodillarse, cobrar impuestos, matar turcos, perder manos, solicitar favores, poblar cárceles. A Pedro, un hombre sin pasado, como los personajes de Kafka, le seguimos en unas aventuras por la ciudad de Madrid. Son historias urbanas que podrían subtitularse así: por la libertad, Sancho, así como por la honra, se debe aventurar la vida. Porque novelar es aventurarse. La novela contemporánea, apuntalada en la relatividad y la ambigüedad de las cosas humanas, es incompatible con el universo totalitario. Como novelar es aventurarse. Pedro, el hombre sin pasado, recorre todos los ambientes de Madrid, barrios de clase alta, media, baja, suburbial, transitándolos estupefacto y con el espanto que siente al confirmar que toda persona encuentra en un ámbito social
los impedimentos, dice, múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser. El afán de Pedro está en llegar a ser. Gonzalo Sovejano, el crítico, le vio, cito de memoria, como alguien borroso, zarandeado o anulado por unas circunstancias, sus circunstancias. Por mi parte, pienso que tiene algo del hombre de la incertidumbre, de aquel que vemos cada día y no es nadie, y es todos. Pedro, individuo contradictorio, aplastado por la gran maquinaria de la organización. Un ser humano que desearía levantar un proyecto de vida personal en libertad, pero el que se le recomienda silencio o detención. Se le puede encuadrar entre todos aquellos personajes de Kafka que decía Hannah Arendt, no son simple y llanamente seres humanos, como los que encontramos diariamente en el mundo, sino modelos variables de un único ser humano, cuya mayor cualidad distintiva sería su imperturbable concentración en asuntos comunes a todos los humanos, asuntos que les mantienen muy ocupados y propensos a acabar sintiendo la vergüenza que les produce el orden que rige el mundo, y la vergüenza de ser ellos mismos unos miembros obedientes del sistema, a pesar de ser sus víctimas. La organización es una palabra que está en el proceso de Kafka. Que la extensión de la organización iba a ser imparable lo percibió Kafka bien pronto, no la profetizó al estilo Orwell, porque los escritores suelen ser perceptivos y no profetas. Imperturbable, como no podía ser de otra forma, la organización siguió creciendo y creando una cada vez más pavorosa distancia entre Estado e individuo, singularidad y colectividad. Si me hubieran obligado a elegir un fragmento de la novela de Martín Santos, me habría quedado con el momento en el que Pedro va andando por Madrid y tras descartar la idea de subir por la empinada cuesta de Atocha, se adentra por las callejas más retorcidas y resguardadas que están a la izquierda de la cuesta, donde pronto cae en la cuenta de que por callejas parecidas de Madrid anduvo Cervantes con su mente tan extraordinariamente abierta y con aquella visión de lo humano que tanto contrastaba con lo de sus suprimidos y opresores paisanos. ¿Qué hacía por allí, nos preguntamos con Pedro, un hombre como Cervantes? Un hombre que profesaba esa creencia en la libertad, esa melancolía desengañada, tan lejana de todo heroísmo, como de toda exageración, de todo fanatismo como de toda certeza. Y también nos preguntamos qué era lo que había querido decirnos en su gran libro. Creí ver que la pregunta la hacía Pedro pensando en las intenciones de Martín Santos en su propio libro, las de Martín Santos. ¿Qué es lo que realmente quería hacer él? ¿Renovar la forma de la novela? ¿Penetrar el alma mezquina de sus semejantes? ¿Burlarse del monstruoso país? ¿Qué es lo que ha querido decirnos el hombre que más sabía del hombre de su tiempo? Y bueno, aquí añadir que en ese momento, cuando lo volví a leer, después de tantos años de leer Martín Santos, me emocioné simplemente, que me emocionó pensar cómo habían tratado a un genio de esta categoría y que le habían hecho en su país. Un buen libro de Fran Aramburu, al que conocí en Hamburgo cuando estaba empezando él a escribir yo también, y siempre ha sido un grato recuerdo y maravilla leerlo. Este es un libro muy curioso. La autora murió este año, joven, 29 años, vivía en Barcelona. Escribió Camila Cañeque. Escribió este libro, La última frase, que es un libro en el que ella conecta últimas frases de novelas, de libros, la última en principio, con algo que le sucede a la narradora. Y se mezclan tanto las palabras, las frases con la vida de ella, y parecen todas conectar. Ha elegido 154 libros, hay 154 frases, y hay un argumento que viene dado pues, a
azarosamente casi, pero también muy bien trabajado, mezclando las frases finales. Pongamos un ejemplo. Entonces agitamos el cóctel y brindamos, dice la narradora. Me tomo una copa y me voy. Es la última frase de Jean Echenoz, Je m'en vais, la novela Me voy de Jean Echenoz. Y vosotros, si queréis seguirme, comeréis pasteles. La frase es de Aristófanes, la paz. Y otra frase, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Y la frase es de Jonathan Franzen, el fin del fin de la tierra. El final de la novela, estábamos en Cervantes y en el Cervantes, dice, la narradora dice, luego llegará el otoño y esas líneas podrían seguir terminando de nuevo. Y la siguiente frase es, al fin libre, al fin existiré, que pertenece a Tahar Ben Jelloun, la felicidad conyugal. Y sigue esto. Esta vez, dice la narradora, no habrá continuación. Empieza a llover. Esto es de la narradora. Hoy llueve en París, tampoco es extraño. Pero al mismo tiempo ella, la narradora al comienzo del libro, cuenta que una de las cosas, cómo acaban los libros, la lluvia es la estrella de los finales. Llueve y se va el narrador, llueve y se enamoran, llueve. Es curiosísimo la presencia de la lluvia. Qué paz, dice alguien, que es Joy Williams en estado de gracia. Aquí lo dejo, dice la narradora, con una última frase y una más. Y la frase que sigue, la palabra que sigue es de Cervantes, vale, que es el final de Quijote, ¿no? María Zambrano, importantísima escritora, filosofía, alta filosofía, salida de Ortega Gasset como maestro en potencia. Casualidad está Borges, Ficciones, libro que ya por el solo título lo dice todo, ¿no? Porque de alguna forma abre otro campo a la ficción. No puede ser un título más justo para lo que él hizo. Influyente en lo que siempre escribí, pero sin que lo haya releído en 20 o 25 años, pero siempre permanece, claro. Y Valeria Luiselli, este libro me encanta, entre los suyos es casi el mejor para mí, Los Ingrávidos, también el que escribió sobre el desierto de Sonora. Son libros que siempre leo por la prosa, sobre todo, que está muy bien hecho. Los Saltillos de Brumal, Cristina Fernández Cubas. Su primer libro de cuentos fue Mi hermana Elba. Es una escritora muy amiga que vive en Barcelona, la mejor cuentista que he conocido. Y aquí está uno de los tantos ejemplos de sus relatos. Los Saltillos de Brumal, de alguna forma, la casa en la que vive, hay que subir a un altillo con unas escaleras para alcanzar el lugar donde está, en el inmueble de Barcelona. Y bueno, concuerdan el título casualmente con su vivienda. Y ahí está ella, fantástica. Ya cuando tenía una edad considerable, Borja de Riquer, le dijeron que había un señor que quería hablar con él. Y solo preguntó, ¿y este señor me va a divertir? ¿Podremos reír en esta visita? Era lo que más le interesaba en esos momentos.